Así que bueno, le doy la palabra. Bueno, buenos días a todos y a todas. Como les decía Gaby, yo soy Evangelina Velasco, no me vieron en este año, no tuve oportunidad de compartir con ustedes la clase, pero bueno, nos vamos a seguir viendo seguramente también en plan 1 y en plan 2. Así que bueno, estoy contenta de acá, de participar de este nivel. Me toca presentarles esta clase sobre la organización social, para poder acercarles algunas teorías y poder trabajar, o por lo menos tratar de pasar el limpio y sacar cuestiones principales de la bibliografía del programa que ustedes tienen en la unidad temática. Son teorías que nos sirven, nos resultan útiles para poder interpretar la ciudad en la que actuamos como arquitectos y como arquitectas. Entonces, mi intención un poco es eso, poder revisar en los contenidos del programa cuáles son las cuestiones claves que están propuestas en la propuesta pedagógica que necesitamos conocer de la organización social y recorrer en la bibliografía estos contenidos que se destacan como claves en la propuesta pedagógica. Entonces, está organizada así la clase a partir de los contenidos del programa para que les sea útil también para la preparación del examen final y tratando de identificar en la bibliografía estos contenidos tal como están estructurados en el programa. Cualquier cosa, si necesitan, me frenan o me ayudan a ayudarlos a ustedes a ir comprendiendo las cosas. Esto es la estructuración como están organizados los contenidos en el programa, armados en dos partes, y así está armada la clase. Una primera parte sobre la organización social y la gestión urbana, y una segunda parte con la organización de las actividades económicas en la ciudad y en el territorio. Para empezar con la primera parte, me parecía que era importante recuperar lo que ya venían trabajando en las primeras unidades temáticas. Revisé las clases que había dado Alicia acá con ustedes y tomé prestado algunas cosas que me parecía que venían bien para ver dónde estamos parados y a dónde estamos. Esto ya se los presentó Alicia, pero los quería recuperar para ver a partir de acá el base para avanzar. ¿Se acuerdan que Alicia ya les contó cómo podemos interpretar desde las distintas teorías a la ciudad? Y que hay dos componentes claves que interactúan en comprender el accionar en la ciudad: la configuración y la organización. La configuración, que acá están los conceptos que también había presentado, que está vinculada con los objetos físicos, cómo se distribuyen los objetos físicos, lo palpable, lo que vemos en la ciudad, en la urbanización, en una superficie determinada. Y la idea de configuración, en realidad, está vinculada a los procesos que desarrolla la sociedad, los procesos sociales, los procesos económicos, es decir, las actividades, el accionar de esa sociedad en un espacio determinado. Esa interacción entre el espacio, la configuración, la forma que adopta ese espacio y la organización social, que es esa sociedad que actúa en ese espacio, es lo que podemos comprender como la ciudad o como el territorio, depende de la escala, depende de la complejidad. Entonces, esto me parecía como punto de partida. Vamos a enfocarnos en la organización. Y en esta idea, también uno de los conceptos que aparece es la idea de proceso. La sociedad ejerce distintos procesos en el espacio. Y también yo creo que lo han charlado, el tema de idea de proceso, que es una serie de situaciones, de acciones que desarrolla la sociedad en un plazo determinado, ¿no? Aparece la idea de tiempo en ese concepto de proceso. No es un evento que pasa un día, una inundación o la muerte de un líder importante, ¿no? Sino que son distintas cuestiones que van pasando y que van transformando la realidad, las ciudades, el territorio, en un plazo determinado. Esos procesos también en las distintas bibliografías, en las distintas teorías que nos aportan a comprender la ciudad, están clasificados o se pueden ver desde distintas cuestiones. Aparecen los procesos territoriales, que son los que tienen alguna incidencia en el espacio, en la configuración. Procesos, por ejemplo, un proceso territorial puede ser una urbanización, es decir, el crecimiento de esas estructuras físicas, elementos físicos, en distintos periodos de tiempo, en un plazo determinado, que conforman una urbanización determinada. Pero también aparecen procesos que están más asociados a las teorías sociales, a aquellas que estudian a la población.
Entonces aparecen procesos demográficos. ¿Qué es un proceso demográfico? Cuando la población, por ejemplo, crece o decrece en un periodo, o cuando aparecen distribuciones diferenciadas, o hay más gente mayor, o hay más gente chica, ¿no? Con una distribución etaria distinta, o por sexo. Entonces, hay cambios en esa sociedad en un determinado tiempo que generan distintos procesos. Bueno, el demográfico es uno, otros pueden ser los procesos económicos, es decir, aquellos vinculados con la actividad económica, es decir, si hay más actividad primaria, si hay más actividad secundaria o terciaria en una sociedad. Otros procesos son los procesos sociales, es decir, que los que desarrolla la población, por ejemplo, cuando hablamos de actividades reproductivas, son las que desarrollamos para poder subsistir, para vivir, para educarnos, para ir a un centro de salud, que son las cuestiones que no generan riqueza o una producción económica, sino que son otras actividades que desarrollamos como sociedad. Otros procesos que también están mencionados en la bibliografía son los políticos, las distintas relaciones de poder entre los partidos políticos, entre los distintos actores que ejercen política en la sociedad. Esto más o menos para que tengamos una idea cuando hablamos de procesos de qué hablamos. Y en este marco, siguiendo la aproximación a la organización social, tomé algunas cosas que habla Pires. Pires creo que lo estaban leyendo hoy más temprano. Y que también tiene una aproximación a qué entendemos como organización social y qué es la ciudad. Y lo que dice Pires es que la ciudad es una relación entre la sociedad y el territorio. Entonces ahí aparece también esa misma idea de interacción entre la sociedad y el espacio. Y dice que una ciudad es una sociedad local, dentro de una sociedad mayor. Entonces ahí aparecen también los distintos actores que interactúan en un espacio determinado local con influencia en un espacio mayor. Ahí hay una especie de esquema tratando de integrar esa idea. Y lo que dice es que la organización social se puede entender como un sistema de relación entre actores. Entonces acá aparece otro concepto clave que nos resulta importante discutir con ustedes, que es la idea de actores. Actores que van a posicionarse desde distintos ámbitos, desde el ámbito económico, desde el ámbito político, desde el ámbito social. Y esa interacción de los distintos actores, que podemos entenderlo como la sociedad, ¿no? Que genera una determinada organización social en una ciudad, son los que van tomando definiciones en la ciudad, transformaciones, decisiones políticas, es decir, que gestionan la ciudad, que gestionan el porvenir de esa ciudad, se toman definiciones. Esta interacción entre los distintos actores, que podemos entenderlo como la organización social, es lo que nosotros vamos a tratar de entender a partir de distintas teorías. Hay teorías más vinculadas a la dimensión social, a entender a la sociedad y a la caracterización de la sociedad, y otras teorías más vinculadas a la dimensión económica, que es para entender las actividades económicas, cómo se produce riqueza, cómo se produce valor en una sociedad. Más o menos de esto se trata la clase. Bueno, como les decía, uno de los conceptos claves que nos parece importante discutir con ustedes es el de actor social. En algunas bibliografías aparece como la idea de actor urbano. Esta es una definición que también se las trajo Alicia en una de las primeras clases. Me parecía también importante traérselas, no para que la tomen como la definición, pero para que sepan que no hay una única definición sobre el mismo concepto. Entonces, esta aparece, no se las quiero volver a leer porque creo que ya la trabajaron con Alicia, pero era importante entenderlo como esos sujetos colectivos, estructurados, es decir, que nadie se mueve de forma individual, sino que responden a un colectivo que tiene ideas, ideales, que defiende sus intereses. Y les traje como otra alternativa de otra definición, la que propone Pires en el texto que tienen en la bibliografía. Seguramente vamos a encontrar muchos más, pero bueno, traje dos solamente para que sepamos que no hay una sola. Lo que dice Pires es que son unidades de acción en la sociedad, ¿sí? Y que pueden actuar de manera individual, que individual o colectiva, o por grupos sociales. Cuando hablamos de individual, no es que es el individuo que actúa en sí mismo, sino que representa a un colectivo con intereses comunes, ¿sí?
Esas unidades de acción, esos actores, son los que toman y ejecutan decisiones que inciden en la ciudad, ¿sí? Tienen alguna transformación, alguna incidencia en esta ciudad que a nosotros nos interesa estudiar. Tienen poderes diferenciados que depende de su ubicación dentro del sistema local de relaciones. No todos los actores tienen la misma capacidad de decisión y de intervenir en la ciudad. Algunos pesan más, otros pesan menos, y van ganando sus posiciones en las discusiones. Acá sigue Pires explicando de alguna forma cómo esos actores intervienen en la gestión urbana, en esas definiciones que se toman en la ciudad. Este es un ejemplo de un mapa de actores, van a encontrar también infinidad, no hay múltiples posibilidades de construir mapas de actores. Esto es en Uruguay, entonces lo que aparecen son como grupos o englobados, actores que tienen una pertenencia común. Por ejemplo, al gobierno de uno de los departamentos en un color, al gobierno de otro, distintos organismos pertenecientes al gobierno, o a instituciones universitarias, o a organizaciones de la sociedad civil. Están como englobados a partir de su lugar de pertenencia. Y en esa gestión urbana, estos actores, lo que dice Pires es que se reproducen en el ámbito local, es decir, que actúan en el ámbito local, más allá de que tengan influencia en el contexto, y que aparecen también ligados a distintos sectores. Están los actores económicos, que son los que actúan en el mercado y deciden también cuáles son las actividades que les resultan de interés y que les resulta desarrollar. Los actores políticos, que reproducen su poder en el gobierno local. Los actores sociales, que desarrollan su vida en la ciudad. Todos los que vivimos en una ciudad somos actores sociales y demandamos también distintas situaciones. Y esa reproducción, esa acción, esa actividad que desarrollan los actores desde sus distintos ámbitos en la ciudad, también determinan procesos, es decir, que inciden, tienen algún grado de transformación de esa ciudad. Entonces, ¿desde qué? Desde sus propios lugares de accionar. Por ejemplo, los actores económicos inciden en el mercado local, definen qué actividad se produce y cuál no. Los actores políticos son los que toman decisiones. Se define hacia dónde va una política, hacia dónde va, dónde aparece una obra o dónde no. Y los actores sociales son los que demandan según sus intereses y sin necesidades. Entonces también va a haber demandas particulares, depende lo que para esos colectivos resultan de interés. ¿Vamos bien? ¿Están todos callados? ¿Están atentos? Otro de los contenidos que aparecen en el programa y que nos interesa también que ustedes que lo podamos discutir con ustedes es las distintas lógicas, que recién veníamos hablando un poco. Pires también habla de las distintas lógicas, desde dónde se posiciona, cuál sería el enfoque por el que se posiciona ese actor frente a la sociedad para poder plantear sus intereses. Entonces, plantea 4 lógicas distintas, 3 principales y una subordinada. Una de las primeras que plantea es la lógica de la obtención de la ganancia. Los actores económicos actúan en la ciudad, actúan en el territorio para eso, para obtener rentabilidad, obtener ganancia de las acciones que hace. Una empresa, el objetivo principal es ganar plata, es tener ganancia al final del ciclo. Esos actores entonces realizan actividades dentro del mercado con la idea de la obtención de la ganancia y producen soportes materiales en la ciudad. Es claro que también la ciudad se transforma a partir del accionar del mercado, de la actividad privada, de los actores económicos. Este es un ejemplo que también les había planteado Alicia en Añelo, en donde una ciudad que estaba con muy escaso crecimiento hasta que aparece Vaca Muerta, explota y lo que empieza a aparecer en la configuración de la ciudad a raíz del accionar de los actores económicos es un montón de empresas, de edificios, de oficinas y de instalaciones vinculadas a esas empresas de explotación de petróleo. Entonces, inciden también en la ciudad en ese aspecto. La segunda lógica que plantea Pires es la lógica de la política, ¿sí? Son los actores que representan a la sociedad y que definen sus decisiones, toman decisiones en la ciudad.
¿Cómo lo hacen? ¿Cómo producen ciudad a partir de la acción gubernamental? Lo pueden hacer a partir de acciones directas, por ejemplo, cuando construyen obras. Entonces, desde la política se define a dónde se asignan los recursos y cuáles son las obras que se hacen. Entonces, también tienen una incidencia directa en la ciudad, por ejemplo, en la definición de cuál es la bajada de la autopista que se promueve o que se quiere o que se hace la obra, y también de manera indirecta, porque nuestros representantes son los que definen las normas, las que regulan el territorio. Entonces también ponen reglas para el accionar privado, para la sociedad en su conjunto. La tercera de las lógicas que plantea es la de la necesidad. Y ahí estamos todos un poco siendo actores también de la sociedad civil, ¿no? Porque todos necesitamos cubrir nuestras necesidades básicas. Hay grupos que tendrán como prioridad la necesidad de la vivienda, otros que tendrán como prioridad vivir en un ambiente sano y libre de contaminación, otros que tendrán como prioridad la defensa de la identidad, de la memoria, otros que tendrán como identidad, hay miles, no sé, los colectivos de LGTB, otros que tendrán como prioridad, no sé, se me ocurren un montón. Pero digamos, cada actor social va a exponer en la sociedad una determinada posición y es la lógica de la necesidad. No solamente hablamos de esas necesidades mínimas, básicas, como la vivienda, como el acceso al agua potable, como el acceso a los servicios básicos de la ciudad, al espacio público, sino otras, que también se exponen y se ven en la ciudad, en los espacios públicos, en las marchas. Nosotros mismos, como actores del ámbito universitario, salimos a la calle a luchar y a exponer nuestra preocupación por mantener la educación pública y gratuita y de calidad. Bueno, ese es un ejemplo claro también de eso. Y como lógica subordinada, dice Pires, es la lógica del conocimiento. Que ahí está la universidad, los que producen conocimiento, dice subordinada porque aportan a los otros tres, a la definición, a la toma de decisiones del sector político, a mejorar las inversiones en las empresas, a tener fundamentos, conocimientos para argumentar la lógica de la necesidad. Entonces siempre desde la universidad o desde los aportes técnicos privados o también académicos interviniendo en ámbitos gubernamentales, podemos tener ese aporte desde nuestra pertenencia al sector académico. Bueno, respecto a relaciones, estrategias que se dan entre los distintos actores, también hay muchos ejemplos. Este es un ejemplo de otro mapa de actores que se había hecho en La Lumbrera, que es una mina en Catamarca, que se discutía si se avanzaba en volver a poner en actividad esa mina o se desactivaba. Entonces había, por supuesto, actores con distintos posicionamientos, los que sí, porque les venía bien tener el trabajo en la mina, los que no, porque contamina, y así. Bueno, entonces está bueno para verlo, después yo esto se los dejo, porque también ahí ven las distintas estrategias, los distintos posicionamientos que tienen los actores, que muchas veces son contrapuestos, aparecen esos conflictos, y en donde hay que ir mediando nosotros como ustedes, como futuros gestores de la ciudad, también tienen que reconocer eso, que van a tener estrategias y posicionamientos distintos. Entonces, bueno, ahí tiene que ver con eso, con que exponen sus posicionamientos, que pueden ser favorables, desfavorables, en algunos casos son neutrales porque no les interesa el tema, que definen sus estrategias según sus intereses y necesidades. Y que también podemos tener en cuenta que los actores no siempre mantienen el mismo posicionamiento en distintos procesos de sus vidas. Encontramos actores que cumplen otros roles. Por ejemplo, vemos actores del ámbito económico que cubren cargos importantes en el gobierno. Entonces son actores económicos, siendo ahora representantes del ámbito político. O podemos encontrar ejemplos de actores sociales, de trabajadores de empresas
que arman una cooperativa cuando la empresa se funde y empiezan a ser actores económicos que empiezan a competir en el mercado. Entonces, no necesariamente un actor mantiene esa misma lógica en toda su vida y en distintos casos puede tomar asumir otros roles. Bueno, otro de los contenidos que aparece en la organización social son las condiciones sociales. ¿Cómo son nuestras ciudades latinoamericanas, ¿no? Que tenemos que conocer? ¿Cómo es la sociedad que vive en nuestras ciudades latinoamericanas, nuestras ciudades las de nuestro país? Porque eso nos explica también después qué implicancias tienen el espacio esas condiciones sociales. En la bibliografía que les dimos también hay bastante recorrido para caracterizar que principalmente lo que tenemos son sociedades urbanas. La mayor parte de nuestra sociedad vive en ciudades. Hay un montón de indicadores, de ejemplos, que pueden ver que es una tendencia mundial, ¿no? Este es el caso de América Latina, que el 82% de la población vive en ciudades. En algunas otras partes del mundo es menos, pero también aparecen indicadores que indican que hay siempre un crecimiento de esa urbanización, que es aún mayor. En el texto de Virgilio también habla de que hay 35% de la población que vive en ciudades de más de 1 millón de habitantes. Así que no solamente que es urbano, sino que además se está dando en que hay mucha población que vive en áreas metropolitanas. Entonces esta es una de las características claves de nuestra sociedad en nuestros países. Otra de las características de nuestra ciudad, esto lo mencionan los textos de Pradilla Cobos y de Alicia Sicardi, es las bajas condiciones de salario, de empleo, la precariedad laboral, las altas tasas de inflación que tenemos sistemáticamente en nuestros países. Hablan de crisis de la sociedad salarial, es decir, que ya no toda la sociedad que tiene un salario lo mantiene durante un determinado tiempo, o son salarios que les alcanzan para poder sostener su vida en forma adecuada, con buena calidad. Y otra de las cosas que está pasando en el último tiempo, o que ahora se ve sobre todo más representado por nuestro gobierno nacional, es el achicamiento del Estado, la retracción del Estado, que cada vez tiene menos incidencia en cuestiones claves como la salud, como la educación, como la atención social. Entonces, tampoco el Estado ayuda a que esas cosas parece como que se acentúan. Estas cuestiones generales, ¿qué pasa? ¿Qué observamos en nuestra sociedad? Hay pobreza, es claro, no hace falta que yo se los cuente, lo ven todos los días. Hay alto grado de conflictividad, porque por supuesto que si no alcanza la plata para comer, para llegar a fin de mes, para pagar el alquiler, hay conflicto social. Y eso también lo que produce es limitaciones en el ejercicio de nuestra ciudadanía. Es difícil participar en ámbitos para discutir derechos cuando no tenemos cómo llegar a fin de mes. Entonces hay como cuestiones básicas que tienen que saldarse antes de poder participar políticamente a veces. Bueno, ahí también es una síntesis, ustedes cuando lean los textos van a ver que es mucho más amplio. Otra de las características de nuestras ciudades, de nuestras sociedades, es la desigualdad. Acá también les traje algunos indicadores que están publicados en INDEC. Respecto a eso, solamente les digo, acá está dividida la sociedad de acuerdo al nivel de ingreso en 10 partes, ¿no? Desde del 10% que recibe menos ingreso al que recibe más. Lo que muestra INDEC es que el que recibe más recibe 14 veces más que el que recibe menos, es decir, que la desigualdad es muy amplia. Y es una desigualdad en la distribución del ingreso, y eso también se ve reflejado en el acceso a la ciudad, ¿sí? ¿Por qué? Porque los que no pueden acceder a ingresos mínimos también se exponen en que no hay acceso a los bienes, a los servicios de la ciudad, al agua, al equipamiento, al transporte, a la vivienda. Una de las cuestiones claves es que no resolvimos en nuestro país y en nuestros ámbitos latinoamericanos el acceso a la vivienda, que es mínimo, básico. A oportunidades de empleo, si estamos cerca, el empleo en general está en las áreas centrales, en las ciudades, en los sectores de mayor concentración.
Entonces la gente que no tiene acceso vive lejos, entonces le cuesta más porque el transporte es más caro, porque es difícil llegar. Y bueno, por supuesto también a espacios públicos de calidad, que es lo que aporta la ciudad y que nos igualan a todos esa posibilidad de usar los espacios públicos. Les voy poniendo abajo los autores de la bibliografía para que tengan también de referencia de dónde fui sacando las cosas. La polarización social como otra característica de nuestra sociedad. Ahí Bruno Secchi habla sobre la ciudad de los pobres, la ciudad de los ricos o algo así. Y también lo que dice es que hay esa polarización, es bien marcada, la van a encontrar en todas las sociedades. Lo que no está claro es el límite, hasta dónde alguien es rico, hasta dónde alguien es pobre, y que aparece como una masa en el medio que lo llama como tierra de nadie, difícilmente definible, que muchas veces esa clase media se convierte en pobre, y esa, a veces parte de esa clase media pasa a los sectores de mayores ingresos. Pero que sí es marcado las dos puntas, ¿no? El que tiene más y el que tiene menos. Y Alicia Sicardi menciona otros dos conceptos que también van a encontrar en varias bibliografías, la idea de marginalidad y la de exclusión social. Marginalidad como una idea que surge de aquellos que quedaron al margen de las políticas de acceso al suelo, de acceso al trabajo, de acceso a la vivienda. Es ese segmento, dice, de la fuerza de trabajo que no logra insertarse en el sistema productivo. Una masa de población marginal que quedó por fuera de ese sistema de acceso a estas cuestiones básicas. Y después habla de otro, del concepto de exclusión social, que lo que dice es que es más amplio de la pobreza, no es que solamente no se accede a tener un ingreso determinado, no se mide por el ingreso, sino que la exclusión social también está vinculada con la precariedad laboral, con la degradación laboral, con restricciones de la acción del Estado, de la acción social del Estado, y también que muchas veces son excluidos por cuestiones de género, nacionalidad, etnia, lengua, por el barrio en el que viven, es decir, que amplía y hace más complejo con este concepto de aquellos que pueden quedar excluidos. Bueno, todas estas características, que seguramente encontremos más, de cómo podemos ver a nuestra sociedad, también se expresan en el espacio. Nosotros tratamos de interpretarlas, de conocerlas, para desde nuestra disciplina conocer cómo inciden en el espacio, ¿no? Que es lo que de alguna forma como arquitectos y arquitectas podemos tener algún grado de intervención. Entonces en el espacio también podemos ver que estas cosas tienen incidencia. Aparecen problemas de habitabilidad, de sostenibilidad, entonces encontramos asentamientos precarios, encontramos baja calidad urbana, muchos sectores que no alcanzan condiciones mínimas. Acá les traje para esto un indicador del censo, que se construye con el censo, que es de vivienda crítica. Entonces, los más claros son los que tienen menos porcentaje de vivienda crítica, los colores más oscuros los que tienen más. Entonces van a ver que, por supuesto, bueno, el casco, el área central de la ciudad de La Plata, del partido, ¿no? Esto es todo el partido, y Berisso y Ensenada tienen menor porcentaje de vivienda crítica en el centro y hacia el eje, que va hacia Buenos Aires, hacia el eje noroeste, que el resto, y se va acrecentando el porcentaje de vivienda crítica hacia los bordes y hacia las áreas productivas o rurales. Esta es también una forma de poder ver en el espacio, otro indicador posible para ver en el espacio cómo incide o cómo se ven esas características de la sociedad. Van a encontrar más, van a encontrar planos, no se los traje porque si no era mucho, que están dibujados el riesgo a los desastres, el riesgo a la inundación. Entonces también ahí ven cómo se exponen esas situaciones. También es claro cuando cualquiera puede ver un plano de la cobertura de red de agua, de la cobertura de red de cloacas. Entonces también se ve quiénes son los que tienen acceso a esos servicios básicos, a un derecho básico como es el agua potable, y quiénes no. También lo pueden empezar a estudiar desde ese lado a partir de cualquier cartografía. Otra de las cosas que vemos en el espacio es la ocupación informal del suelo, que está vinculado al acceso, a la capacidad de acceso al suelo. Hay un proceso formal de cómo se debe urbanizar, a partir de lo que dice la
la normativa y lo que dice los distintos procedimientos administrativos para construir suelo urbano. Lo ideal, ¿qué es? Que lo que pase primero sea el uso legal de suelo, es decir, que desde el municipio se defina que un suelo pueda ser urbanizado, que le dicen que está adentro del área urbana, que tiene una zona residencial, es decir, que tenga el uso legal más allá de que sea cuando lo vean un campo, pero que ya desde el municipio pueda definirse como una zona del área urbana. Después, que se construya la infraestructura. Para que el suelo sea urbanizado de forma formal, tiene que tener agua, tiene que tener cloaca, tiene que tener pavimento, desagües pluviales, energía eléctrica, alumbrado público, es decir, toda la infraestructura para asegurar que ese lote sea de buena calidad. Después de eso, se debería aprobar la subdivisión del suelo. Es decir, que un campo, una chacra, una quinta, se pueda subdividir en parcelas, en lotes urbanos, que cada uno tenga su partida y tenga su posibilidad de escritura, ¿sí? Que se aprueba también en la provincia de Geodesia. Una vez que esté todo ese procedimiento hecho, recién se puede vender el suelo. Pueden tener un lote formal con una escritura que pueden llegar a sacar un crédito. Y después debería ir la ocupación. Fíjense, cualquiera que va caminando por la calle ve que estas cosas en general no pasan. Y ahí aparece esa urbanización informal, que no necesariamente es exactamente al revés, porque puede pasar que la venta sea antes que la ocupación, o que la ocupación sea antes, o que la aprobación sea, la de la subdivisión sea al final, o que ya esté el uso pero que no tenga la infraestructura, bueno. Pero todo este caminito que les contaba, que sería lo prolijo, no se da de esa misma forma, y ahí aparece la informalidad o la legalidad en la urbanización. Que nosotros también como arquitectos lo tenemos que saber a esto, porque nuestro ejercicio como profesionales, esto tiene que ser un tema clave. Ustedes no pueden ir a construir una casa, o sí la pueden hacer porque existen casos que lo hacen, pero tienen que saber la responsabilidad profesional que tiene eso. Construir una obra en un lote que no está conformado a partir de esta urbanización formal. Entonces después, en la actividad profesional se toman decisiones, ¿lo hago o no lo hago? Pero estas cosas son importantes que las sepan. Bueno, otra forma de estudiar la expresión espacial de los procesos sociales es estudiando dónde aparecen las villas de asentamientos. Este es un plano, dice villas de asentamientos, no me acuerdo de qué fecha, 2014. Están en los bordes, cuando lo cruzás con los cursos de agua, aparecen vinculados a los cursos de agua, a los sectores de la experiencia de inundación de los arroyos, que por supuesto también está vinculado con el déficit de acceso a ese suelo. Después lo vamos a ver. Acá hay un plano que muestra las áreas con mayor inundabilidad con esas villas de asentamientos. Y acá se ven, ¿no? Esto que les decía recién, que coinciden muchos de esas villas de asentamientos con los lugares con mayor exposición a las inundaciones. Y entonces también podemos observar que hay una localización diferenciada de acuerdo a los sectores de más o de menos ingresos. Los de menos ingresos, por esta imposibilidad de un acceso al suelo de calidad, aparecen muchas veces vinculados a estos, a la exposición a riesgos ambientales, a inundaciones, o también a la posibilidad de compra de un lote informal, que por supuesto es mucho más barato que la compra de un lote formal. Y los sectores de altos ingresos son los que tienen posibilidades de asentarse en lugares con seguridad jurídica, con acceso a los servicios de infraestructura. Y acá también es claro en La Plata cómo se ve todos estos lugares que son de mayor capacidad de suelo, bueno, el centro de la ciudad y este sector del eje, hasta allá es la región metropolitana de Buenos Aires, ¿no? La vinculación con la ciudad, con la región. También están los lugares abiertos, los espacios abiertos con valor paisajístico, con mejor valor ambiental. Entonces, también hay una lógica diferenciada de dónde se localizan los sectores con mayores ingresos y los que no. Se localizan en los lugares con las ciudades consolidadas, con acceso a los servicios, con acceso a los equipamientos, y con los que tienen también calidad paisajística y ambiental. Y después aparecen algunos otros por acá, que son las urbanizaciones cerradas sobre la Ruta 2,
que en general están vinculados a la capacidad de accesibilidad a la región metropolitana, y que también tienen esos barrios provisión de infraestructuras y de servicios. Este es un plano que lo hicieron estudiantes nuestros. Algunas chicas estaban acá como ayudantes, pero no están acá, creo, en el aula. Otra de las formas que podemos ver esa expresión es la segregación social, segregación que se separa, ¿no? De un lado un grupo, del otro el otro. Y esto se ve donde está claramente el tema de las áreas de los ricos y de los pobres, que muchas veces conviven, son muy próximas, y lo que los separa es una barrera física. Acá es el caso de Retiro con la villa, la ex-31, barrio Mujica, Padre Mujica. La vía del ferrocarril separa de un lado y del otro grupos sociales muy opuestos, polarizados. Y acá no los separa en el sentido horizontal, sino vertical. Por arriba pasa la autopista y pasa la ciudad formal, por debajo está este mismo barrio. Es como muy impresionante ver ese contraste. Y también se da en estas áreas centrales, la ciudad más importante del país, ¿no? Donde aparece en esto lo ven como muy, este contraste es muy, muy visual, se ve muy claro, y también se ven las periferias. Esta es una foto que también es muy frecuente de ver. El tema de que esta barrera, este cerco, separa al asentamiento de la urbanización cerrada. Entonces hay una convivencia clara y de segregación entre dos grupos distintos. Bueno, hasta acá les conté la primera parte. ¿Se aburrieron mucho? ¿Vienen bien? Viene la mejor parte ahora. ¿Vengo bien de horario? Bueno, bien. La segunda parte de la clase les conté porque en realidad para hablar hay un montón más. ¿Te estás durmiendo? ¿Estás aburrida? ¿Estás bien? Hay un montón. La bibliografía, cuando la abran y la lean, se les van a ocurrir muchas cosas más. La idea es como plantearles algún punteo general que les ayude a leer la bibliografía, a discutir en clase con sus compañeros, en la comisión. Pero bueno, por supuesto que cada una de estas cosas se puede abrir y profundizar. En esta segunda parte de la clase, les decía que la idea era discutir un poco sobre las actividades económicas que se desarrollan en la ciudad. Bueno, está planteado en estos 4 puntos que ahora se los voy a contar en las diapositivas. Uno de los temas que proponen en la propuesta pedagógica, en el programa, es que pensemos cómo es la relación de la economía urbana con las lógicas macroeconómicas. Es decir, cómo impactan estas cuestiones generales en la macroeconomía de los países en las ciudades. Me parecía que el texto de Pradilla Cobos les servía para estudiar un poco eso, porque lo va trabajando a partir de distintos periodos históricos y de cómo influye ese capital financiero en la ciudad. Acá les propuse una especie de esquema, de cuadro, síntesis, que por ahí les ayuda a estudiarlo, siempre teniendo en cuenta que lo pueden profundizar con esa bibliografía. Pero me parecía importante destacar estos 3 periodos que él plantea. Hay un periodo del siglo XIX y principios del siglo XX que está vinculado con esta lógica macroeconómica que es el modelo agroexportador, ¿no? Nosotros proveíamos de materias primas al mundo, entonces había que sacar los recursos del campo, de las áreas rurales, a través del puerto, a través del sistema ferroviario, para la exportación por los puertos. Entonces, en las ciudades, ¿qué pasaba? Había necesidad de avanzar en el territorio, de construir ciudades, para poder ir poblando y poder ir produciendo recursos del campo para poder sacarlos. Entonces, en las ciudades lo que pasa es que hay construcción, bueno, la construcción de ferrocarriles, la colonización del territorio, la creación de ciudades y la movilidad de personas y de mercancías. Entonces, esa es una primera implicancia de ese capital financiero en el territorio, en ese periodo. Después el periodo cambia, se modifican las condiciones macroeconómicas y tenemos un desarrollo del modelo
de sustitución de importaciones, industrialización industrialización por sustitución de importaciones. Es decir, que lo que pasa es que se desarrollan las industrias. Se frenan las importaciones de productos industrializados y tenemos que producir nosotros. Entonces aparecen industrias. ¿A dónde están las industrias? En los bordes de las ciudades, en las ciudades. Entonces la ciudad empieza a crecer con la gente que antes trabajaba en el campo, que se tiene que trasladar a las ciudades para ser operarios de esas industrias. ¿Cuál es la implicancia? ¿Dónde aparecen las inversiones? En la construcción de las industrias en la ciudad, dónde se invierte, dónde aparece el capital financiero. En la ocupación, bueno, entonces, ¿cuáles son las incidencias de eso? Ocupación irregular de las tierras. Mucha de la gente que va a trabajar en las ciudades no tiene dónde vivir. Entonces se asienta como puede para poder resolver su vivienda y poder trabajar. Aparecen las primeras villas en nuestro país en esa época. Autoconstrucción de barrios de trabajadores. Algunos trabajadores acceden a un lote, pero autoconstruyen su vivienda. Aparecen las obras de infraestructura en todo ese periodo. Autopistas, más ferrocarriles. Bueno, los ferrocarriles son de la época anterior, pero sí sobre todo rutas. Y aparece también un Estado fuerte, sobre todo en el periodo del peronismo, con los planes quinquenales, de construcción de viviendas para los trabajadores. Entonces también es fuerte, en las ciudades van a encontrar muchos barrios de viviendas construidas por el Estado. Después, lo que cuenta Pradilla Cobos es que en la última parte del periodo del siglo XX y ya los inicios de este siglo, lo que prima como modelo es el neoliberalismo, ¿no? El modelo neoliberal. Entonces, eso está caracterizado por la desindustrialización. De nuevo, las industrias caen, ya no hay operarios y trabajadores de industria, sino lo que aparecen son importaciones de productos elaborados en otros países. Liberación del comercio internacional, empezamos a poder comprar en otros lados, cosas que antes se producían acá. Y aparece entonces crédito al consumo, y los bancos empiezan a ser un actor clave en las ciudades. ¿Cómo repercute eso en las ciudades? Producción inmobiliaria. Ya no se invierte en las industrias, sino que el capital invierte en productos inmobiliarios. Produce edificios, produce lotes, produce urbanizaciones cerradas, ¿sí? Pero hay mucha inversión con la lógica de la ganancia, ¿no? Porque es capital privado, para producir productos inmobiliarios. La presencia de los bancos y las financieras en las ciudades, las torres de las ciudades centrales, muchas veces son de bancos, de grandes empresas. Empiezan a aparecer los corredores terciarios asociados a las autopistas, con actividades comerciales, servicios, equipamientos en esos corredores, y los grandes centros comerciales, que antes no estaban. Entonces, lo que dice también este autor es que en los dos primeros periodos, la mayor transformación en estas condiciones macroeconómicas se daba al interior de las ciudades, en los centros, en los sectores más consolidados, y que en el último periodo lo que se ve es una localización periférica de esas inversiones del capital. Lo que les traje acá es cómo actúan los distintos actores en producir ciudad. Entonces aparece un primer grupo, que son los actores sociales, que se mueven por la lógica de la necesidad, en los que Pradilla Cobos dice que hay dos cuestiones diferenciadas. Por un lado, aquellos que autoconstruyen su vivienda, ¿no? Que son sectores grandes, con mucha impronta en la sociedad, con la idea de poder resolver la cuestión básica de la vivienda, que muchas veces actúan en el mercado informal de suelo y de vivienda. Y que también aparece en la producción por encargo, que es esto que les decía, que se pueda encargar a un profesional la construcción de una vivienda, pero que en general son los menos, no tienen una impronta importante en la construcción de ciudad. Después aparecen los actores económicos, ¿no? Que se mueven por la lógica de la obtención de la ganancia. Y en este caso sí, es notoria la actividad que desarrollan en las ciudades, y sobre todo la promoción inmobiliaria capitalista. ¿Y cómo se ven? ¿Cuáles son los productos que produce el mercado, el accionar privado? Hacen urbanizaciones cerradas, hacen vivienda multifamiliar en edificios en alturas, también hacen edificios de oficinas, de comercios, de viviendas,
hacen centros comerciales y también hacen conjuntos de viviendas populares, porque en realidad son las empresas las que licitan las obras que después paga el Estado, pero que son aquellos que también actúan en el mercado inmobiliario. Y estos sí tienen una impronta muy importante en la ciudad y son productos destinados a sectores de altos recursos y de medios recursos, de ingresos. Y después aparecen los actores estatales, con la lógica política, que lo que dice Pradilla Coase respecto a esto es que esa acción estatal, bueno, como les decía recién, se ve en decrecimiento, ¿sí? No es tan clara como apareció a mitad del siglo XX. Y que funciona muchas veces no con construcción de viviendas, sino que median en el acceso al crédito hipotecario, y que muchas veces el Estado es aquel que planifica, que define acciones sobre el territorio o que conforma las reglas, las normativas, para que después el accionar privado sea el que actúe y que construya ciudad. Y que muchas veces también el Estado es el que construye la infraestructura, o interviene en los espacios públicos, o en las calles, o en las redes de infraestructura, pero no en los edificios. Bueno, otro de los temas para considerar es cómo se desarrollan esas actividades económicas en la ciudad y cuál es la morfología, las localizaciones que adoptan las actividades económicas. Para esto también tomé otras bibliografías que habíamos usado en otros momentos de la cátedra, que se las dejo también al final. Pero me pareció importante destacar, en principio, la idea de concentración de actividades económicas en las ciudades, en las centralidades, que no sea solamente en los centros históricos, sino también en algunas otras centralidades que se desarrollan en los bordes, y que acá hay un ejemplo de la centralidad de la ciudad de La Plata. Entonces cada color es un uso, una actividad distinta en el suelo. Si te vas alejando de ese centro, van a ver que el amarillo, que es la vivienda, es lo que predomina respecto del resto. Sin embargo, en los centros, esta convergencia y diversidad de muchas actividades es clave. Entonces, una de las primeras cuestiones que podemos apreciar en el espacio es cómo se localizan, es eso, es la concentración en las centralidades, las distintas actividades administrativas, servicios comerciales, viviendas, actividades económicas. A excepción de las industrias, el resto de las actividades funciona en los centros. Y otras de las relaciones que aparecen entre las actividades y que condicionan su localización es la complementariedad. En general, las actividades se localizan porque les sirve estar cerca de alguna infraestructura o cerca de otra cosa. Entonces, se ven claramente cómo interactúan, por ejemplo, los comercios, las grandes actividades comerciales con las industrias que coexisten con las actividades logísticas, y que muchas veces están asociadas a los sectores portuarios, porque de ahí sacan, transportan la mercadería. Entonces los puertos con las industrias y los comercios y las logísticas, hay una interrelación en la localización. Otras de las cosas que son claras para ver es que las industrias están cerca de los nudos de transporte, de las vías de circulación de la mercancía, o cerca de los puertos, o cerca de los ferrocarriles, o cerca de las rutas. Y, por ejemplo, las actividades terciarias que se desarrollan en las centralidades en el centro de las ciudades o en los corredores terciarios. Y acá hay ejemplos, este es el ejemplo de la ciudad de La Plata, ¿no? De cómo podemos ver en el espacio esa localización de actividades. Las actividades violetas, que son las industriales, entonces esto que les decía, se ve, prima la accesibilidad al puerto, accesibilidad a las vías del ferrocarril que llegan hasta el puerto, o accesibilidad a las rutas, ¿no? Al acceso por la 44, ¿no? O a la ruta 2. Entonces, el tema de la accesibilidad, acá se ve claramente. Y también el precio del suelo, porque por supuesto que el suelo, a medida que se va alejando del centro, baja el precio, entonces siempre las industrias que necesitan grandes superficies se instalan por fuera. Entonces se puede ver esto de un proceso de exurbanización de las industrias que antes funcionaban en la ciudad, sobre todo van a ver aquellos que vengan de Quilmes, de Avellaneda, de Lomas de Zamora, son lugares en donde hay grandes superficies industriales que quedaron insertas en las ciudades, que están en desuso o que se reutilizaron para otros usos, y que las industrias se han ido hacia las afueras de la ciudad.
Otra de las actividades económicas, las comerciales, ¿a dónde se localizan esos comercios? Y acá también se ve cómo los comercios fueron teniendo distintos estadios en su desarrollo y en su localización. Las primeras áreas comerciales se desarrollaban en los centros históricos de las ciudades, en las plazas, alrededor de las plazas centrales, próximas a las estaciones del ferrocarril. Y después empezaron a aparecer sobre las vías de circulación, las vías de acceso a las ciudades, o los corredores metropolitanos, los que antes eran rutas, pero que después fueron alcanzados por urbanización y se terminaron predominando el comercio sobre todo ese frente. Y más en las últimas décadas del siglo XX, principios de esta, se ven los comercios vinculados a las grandes autopistas. Esos grandes corredores de las autopistas de la región metropolitana, en donde las actividades comerciales vinculadas con servicios, equipamientos, quedaron por fuera de la ciudad, asociadas al transporte automotor, sobre todo. Entonces, bueno, también acá se ve, sobre todo se ve la actividad comercial en el centro, y después sobre las grandes vías de circulación. Acá la autopista no se llega a ver, pero se ve acá en Berazategui, que está... Pensé que me... me encanta que hablen. ¿Están con esto? Bien. Bueno, no sé si quieren decir algo. Bueno. Bien. Bueno, buenísimo. En Berazategui también se ven los corredores comerciales vinculados en las autopistas, que es como lo más reciente. Y las residenciales, ¿dónde vivimos? Vivimos en general cerca de los trabajos, cerca de los lugares donde estudiamos, cerca de los lugares donde tenemos que vivir nuestra vida cotidiana. Entonces, por supuesto, siempre vinculado a la capacidad y la posibilidad de acceso a ese suelo. No todos vivimos donde queremos, sino donde podemos. La vivienda, entonces, está sobre todo vinculada con eso, con la accesibilidad a los lugares de empleo, al centro y a las vías principales, porque si no vivo cerca del centro, por lo menos tengo que tener cerca un sistema de transporte que me lleve al lugar de trabajo, a servicios, a comercios, a equipamientos, y que sean sectores que tengan cobertura de servicios. Siempre vamos a priorizar aquellos lugares donde puedas tener agua, y que abras la canilla y te salga agua, y que tengas cloacas, y que tengas energía eléctrica, y pavimento. Bueno, siempre se priorizan esas cosas, todo depende de nuestra capacidad y posibilidades de acceso. Y también los espacios públicos, siempre los espacios verdes son un condicionante para elegir los lugares donde se puede vivir. Y este es un plano de equipamientos, que también se ve cómo esos equipamientos se concentran principalmente en las áreas centrales o en los sectores vinculados a las vías de circulación. Acá, cuando no es central, está vinculado a las vías de acceso a la ciudad, y si no, sobre el centro. Y bueno, y después aparecen otros lugares de equipamientos, por ejemplo, campus universitarios o lugares de equipamientos al lado de las autopistas, que son como modelos más recientes. Acá también, volviendo a traer a Pradilla Cobos, lo que dice es que esas actividades económicas actúan en la ciudad a partir de dos cuestiones principales. Actúan a partir de la reconstrucción de suelo urbano. ¿Qué significa reconstrucción? Hacia el interior de las ciudades. Entonces, muchas veces las inversiones están puestas en reconstruir, en reestructurar, en refuncionalizar sectores que ya eran urbanos y que estaban en desusos o tenían otra configuración o otro uso. Entonces, actúan sobre las centralidades. Por ejemplo, la reconstrucción de lo que fue Puerto Madero. Puerto Madero, que era el puerto abandonado de Buenos Aires, intervino ese capital en una centralidad. Por ser suelos recuperados de infraestructuras obsoletas, o por ejemplo una fábrica en desuso que se interviene, o este mismo puerto que era obsoleto, viejas áreas de viviendas o comerciales en áreas centrales que se demuelen. Eso también lo ven, que hay muchos lugares que eran vivienda unifamiliar y empiezan a aparecer vivienda multifamiliar en torres, entonces hay una renovación de ese uso. O densificación de asentamientos populares, también aparece eso, consolidación de asentamientos que antes eran populares y se fueron integrando a la ciudad. Y otra de las formas de construir ciudad es construcción de nuevos soportes, dice Pradilla Cobos, que es en los bordes, en las afueras, que es cuando la ciudad se expande, crece, donde la ciudad empieza a avanzar en su superficie.
Y ahí entonces aparecen los corredores terciarios, donde sí están esas subcentralidades que concentran otras actividades vinculadas a las vías de circulación. Si se abre una autopista, si se abre una nueva red vial, aparece también esa ciudad avanzando sobre esos sectores, y también sobre suelo rural, lo que antes era rural, y ahora empieza a aparecer esa urbanización que lo construye y se avanza. Entonces, bueno, esas dos formas de crecimiento urbano, que lo van a ver también en otras bibliografías, porque es muy común hablar de esto. Otro tema que nos parecía que también podíamos charlar con ustedes era el rol de la ciudad como agente económico, cómo la ciudad empieza a ser un actor clave en las actividades económicas que se desarrollan. Y de esto les traje una cita que dice Pradilla Cobos, que dice que la ciudad mercantilizada, donde todo puede ser sometido a la lógica del capital, incluido lo público. Es decir, todo está atravesado de alguna forma por la lógica del capital, por la lógica de la ganancia, por aquel actor económico que actúa y que trata de sacarle rentabilidad a su accionar en la ciudad. ¿Y cómo se ve eso? ¿Dónde lo podemos ver nosotros en el espacio? ¿No? Que es lo que más fino tenemos el ojo para poder observar. Aparecen concesiones de espacios públicos como mercancías. Las cosas que son públicas, que están declaradas por nuestra normativa como públicas, por ejemplo, las playas, terminan siendo privatizadas por el capital, porque fíjense que esta playa, de acá, esto es Código Civil, desde los médanos hasta el mar, es público. Pero si yo quiero entrar acá, tengo que pagar, porque está concesionado. Entonces lo público termina siendo el bordecito que queda allá, que a veces está lleno de agua y se te moja la lonita. Entonces, estas cosas se ven, es común en nuestros territorios. Otra de las cosas que vemos también mercantilizadas es las áreas urbanas producidas en el pasado por el común de la sociedad, es decir, que la ciudad es de todos, porque la fuimos heredando y nosotros mismos también la construimos, y que terminan siendo mercantilizadas, porque se terminan vendiendo como, no sé, el Palermo Soho y no sé cuánto, y que son cosas que construyó la sociedad, que son de todos, y que el propio mercado le está sacando provecho. Privatización de la infraestructura vial por peajes, y de los servicios públicos. Muchos servicios públicos, las redes de agua potable en los 90 estaban privatizadas. Entonces, un derecho universal como es el acceso al agua potable, te lo cobraba una empresa. Bueno, y ahora más o menos. Otra de las cosas que vemos en la ciudad es la publicidad en el espacio público. Cualquiera que anda caminando por la ciudad está como irradiado de publicidad, de lugares donde las empresas aprovechan para vender sus productos. Bueno, habla de, Pradilla Cobos dice que es gigantesco aparato publicitario mercantil. Otro aspecto para entender a la ciudad como agente económico es cuál es el rol de la ciudad y cómo prima respecto al resto del territorio que no está urbanizado en el juego de los flujos económicos. ¿Por qué? Porque en la ciudad se concentran la mayor parte de los factores productivos. ¿Y qué es eso? Aquellos que aportan a la producción de un determinado sistema económico. ¿Qué significa? Los mercados se desarrollan en la ciudad. Las ventas, las compras, las cotizaciones están en las ciudades. La mano de obra, todos los trabajadores principalmente vivimos en las ciudades. Entonces ahí también hay una concentración de un recurso clave para el sistema económico. La diversificación de actividades. ¿Por qué? Porque las actividades se juntan, porque les sirve estar cerca de otras. Entonces les conviene porque bueno, hay una lógica de aglomeración, de sinergia, de competencia entre las actividades que le beneficia estar en las ciudades. Y que también en las ciudades te da el acceso al transporte, a los servicios, al acceso a la información, a la investigación, al conocimiento. Entonces, toda esa concentración que tienen las ciudades como capital para ejercer el poder en el sistema económico es lo que las posiciona como un agente económico clave. Acá hay un ejemplo de otro indicador que se ve de cómo son las ciudades respecto al Producto Bruto Interno. Y fíjense que las ciudades solas producen más Producto Bruto que muchos países.
las ciudades globales, ¿no? Nueva York, Londres, Moscú, París, bueno, el resto de estas ciudades, tienen mucha producción de Producto Bruto, que sería la producción de la riqueza de los países. Y por ejemplo, hay un ejemplo que, que es más o menos el 10% del Producto Bruto de toda Francia se produce en París. Es decir, fíjense que una sola ciudad, que la incidencia que tiene en la producción de Producto Bruto. Bueno, más o menos parejo. En Shanghái es el 24%, en Tokio es el 38%. Es decir, muestra, siempre está bueno ver esto, los distintos indicadores para poder observar estas cosas. Bueno, creo que lo dije todo más o menos. Y este es el último tema, que también está propuesto en la propuesta pedagógica para trabajar y que nos parecía importante que lo podamos presentar, que es el mercado de suelo. Respecto al mercado de suelo van a encontrar también un montón de bibliografía. Yo traje algunas cosas que me parecían que eran importantes, probablemente encuentren otras, lo podemos discutir. Pero también lo quise relacionar con los actores que veníamos discutiendo en el resto de la clase. Y también vemos que en el mercado de suelo actúan distintos grupos o distintos colectivos o actores según su lógica. Entonces, para producir suelo aparecen los agentes inmobiliarios que se mueven por la lógica de la ganancia, como decíamos, cualquiera que quiere hacer una urbanización, producir suelo, hacer infraestructura para venderlo, quiere sacar un provecho de esa actividad económica. La sociedad que necesita tener ese suelo, acceder a ese suelo para poder vivir, mínimo, o para tener un lugar donde de tener una escuela, donde tener un hospital. Y también el Estado empieza a ser como el mediador de esas dos accionares, porque el Estado es el que tiene que regular, regular el suelo, decir dónde quiero que la ciudad sea urbana, dónde quiero que esa ciudad sea, o el territorio sea rural, qué características va a tener esa urbanización, y que también puede tener un rol más activo y no ser solo el que regula, sino que también el que sea un gestor clave en la producción de suelo o en el mercado de poder decir que tiene banco de suelos y que intervenir también en el precio del suelo. Pero esos son algunos estados que tienen un poco más de avance en su gestión. Y hay acá una discusión clave entre estos dos actores, entre los agentes inmobiliarios y la sociedad. Porque para el agente inmobiliario el suelo tiene un valor de cambio, es decir, tiene un valor de venta, y para la sociedad que necesita vivir y asentarse, tiene un valor de uso. Entonces ahí aparece un conflicto que es clave, ¿no? Nosotros necesitamos el suelo para asentarnos y para vivir, y desde los empresarios que producen suelo lo quieren para producir su rentabilidad. Y ahí está el Estado que es necesario para mediar. Sobre todo pensando que tenemos un marco regulatorio donde prioriza la propiedad privada, defiende la propiedad privada. El Estado no puede entrar a cualquier casa y decir, bueno, ahora que la tenés de más y que tenés 10 casas más, me la das porque tengo familias sin techo. Siempre nuestra normativa defiende la propiedad privada. Es un Estado patrimonialista. Bueno, y me parecía que también podíamos charlar un poco sobre cuáles son las características de este mercado de suelo, que es distinto a producir cualquier otra cosa, cualquier otro producto que se produzca en una industria. No es lo mismo producir heladeras, ni autos, ni, no sé, televisores. No es lo mismo, ¿por qué? Porque se pueden producir en serie. Yo puedo producir heladeras y puedo sacar 1000 heladeras iguales o 1000 autos iguales. Pero el suelo no es igual. No puedo producir un lote igual al otro. ¿Por qué? Porque tiene otra localización, o porque tiene otro terreno distinto, o porque tiene otra pendiente, o porque no existe un suelo igual al otro por más que sean parecidos. Entonces, una de las primeras características que tiene ese mercado de suelo es la imperfección. Hablan así, imperfección en la competencia, porque no puedo salir a competir a generar un suelo igual porque no existe. Siempre va a tener alguna condición que lo determina diferente. Otra de las características que tiene el mercado de suelo es la especulación, porque se puede retener el suelo a la espera de mayor valor, de mayor valorización. Yo no puedo retener si tengo una computadora en mi casa porque el año que viene vale menos, el año que viene vale menos y después no vale nada. No puedo retener un auto, es lo mismo, va perdiendo valor. En cambio el suelo no.
el suelo no pierde valor, en general aumenta de valor. Entonces aquellos que no lo necesitan al suelo lo pueden retener. Y hay una puja entre el que lo retiene y el Estado que trata de movilizarlo con sus escasos recursos, que hace que sea también una característica propia del mercado del suelo. Otra de las características que tiene es que es complementario a la construcción. Siempre que el suelo se usa asociado a que se construye algo ahí, se transforma con un edificio para su uso. Entonces hay también una complejidad puesta en esa interacción con otro mercado, que es la construcción. Y siempre aparecen estudios que van estudiando a medida de distintos procesos. Lo que encuentran es que siempre el valor está orientado al alza. El mismo suelo hace 20 años tenía un valor no sé, en dólares, ¿no? Porque siempre podemos tomar una medida que no sea el peso que se va desvalorizando, que va aumentando a medida que pasa el tiempo. Entonces también favorece a esta retención, porque si no lo necesito, en algún momento va a valer más. Y otra cosa que habla Barenboim de la característica del suelo es que es irreproducible, no se puede producir más suelo del que ya existe, tenemos un planeta que es finito, acabado. También habla de que es escaso. ¿Por qué? ¿Por qué es escaso? Porque físicamente es escaso, no todo el suelo es urbanizable, no podemos seguir urbanizando humedales porque tiene un punto en donde el planeta va a desaparecer si seguimos tratándolo como lo estamos tratando. Y también necesitamos suelo para seguir produciendo alimentos. Entonces no es que el suelo es infinito y podemos seguir avanzando con la urbanización de manera descontrolada. Jurídicamente es escaso, porque no todo el suelo es urbano. Tenemos mucho de nuestro suelo definido como rural y tiene que seguir siendo así, o como reserva ambiental. Y también es escaso por la condición económica, porque producir suelo es caro. Ahora vamos a ver todo lo que conforma la construcción del suelo. Y tiene otra característica que es indestructible, es decir, que el suelo no puede desaparecer. Puedo romper una computadora y tirarla a la basura, o la puedo desarmar en muchas partes, pero el suelo no desaparece. Puedo armar una cava, socavarlo y llevarlo a un pozo gigantesco, pero sigue siendo un suelo que tendrá otro valor, que será transformado, pero que sigue existiendo como parcela. Entonces son características distintas en donde nos toca operar a nosotros como arquitectos, que las tenemos que considerar o por lo menos saber que existen. Y acá lo que les puse es algunas características que hacen a esa construcción del precio del suelo, que van interactuando y que se va construyendo y va haciendo que ese suelo cada vez valga más. Y que Baer lo que dice que son características intrínsecas, que son propias del suelo, por ejemplo, el tamaño, la forma. Un lote puede valer más si tiene una forma más proporcionada, más cerca de lo rectangular a lo cuadrado, que un lote que sea largo y finito, por más que tenga la misma superficie. O también, bueno, el tamaño, no es lo mismo un lote que sea de 200 metros cuadrados a uno que tenga 1000. Pero también características extrínsecas que tienen que ver dónde está localizado, dónde se ubica respecto a su entorno y su posicionamiento por cercanía a otros lugares. Entonces, lo que podemos decir es que el precio del suelo se va construyendo desde una base mínima que tienen todos, que es el valor agrícola, ¿sí? Que muchas veces cuando vale menos, por ejemplo, un lugar que se inunda o un humedal, tiene un valor agrícola menor que un suelo en Junín o en la Pampa ondulada, que es mucho más caro porque es mucho más productivo. Entonces tiene una base ya de valor que depende de su productividad. A eso hay que sumarle el costo de la urbanización. ¿Qué es el costo de la urbanización? Tenderle servicios, pavimento, agua, cloacas, energía eléctrica, todas las cosas que hacen a que ese suelo pueda ser habitado. A eso se le suma estas otras condicionantes que veíamos que no son propias del lugar, sino del mercado de suelo. La retención. Si hay poca oferta, si la gente retiene el escaso suelo que hay, el suelo vale más. Si hay mucha oferta, el suelo baja. Entonces, esas rentas de situación, bueno, la renta de la escasez tiene que ver con eso, con si hay oferta o no. Otra de las cosas que hace que aumente el valor de suelo es la renta de situación, es decir, el entorno, dónde está, si estoy cerca del centro, si no, si estoy cerca del transporte público, si no. Y cómo está regulado, si está definido como suelo urbano o como suelo periurbano o rural.
Y otra de las cosas que se definen es la accesibilidad, porque por ahí está lejos, pero estoy cerca porque tengo la parada de subte o porque tengo el tren en la estación ahí nomás, entonces también definen las variantes del suelo. Todo esto hace que sea muy complejo definir cuánto vale el suelo y también proyectar cuánto puede llegar a valer. Acá en la próxima diapositiva, acá les traje un mapa que había hecho Pim en su equipo de investigación. ¿Está bien, no? Hasta, sí. Que muestran con los colores más fuertes el suelo, los valores del suelo más altos que están en el centro de la ciudad y cómo van perdiendo valor a medida que se aleja del centro de la centralidad. Entonces, una de las cosas que podemos observar de este plano es que la distancia al centro decrece, que el valor de suelo decrece en función de la distancia al centro, ¿no? Cuanto más lejos estás, menos vale. Otra de las cosas que varían en ese precio es el acceso a la red de transporte. Otra de las cosas es el crecimiento urbano. Cuando la ciudad crece, en general el suelo aumenta. ¿Sí? En ciudades más importantes, con más cantidad de habitantes, acceder al suelo es más difícil porque el suelo es más alto, el valor del suelo es más alto que en ciudades más chicas. Y por supuesto que están vinculadas con estas cosas también, con la calidad urbana ambiental, si está cerca de los espacios verdes, si tiene servicios, si las condiciones edilicias del entorno son buenas, el suelo aumenta, el valor del suelo aumenta. El tipo y la intensidad del uso del suelo, es decir, si se puede hacer en un lote un edificio de 10 niveles, por más que el lote no tenga nada adentro, va a valer más que un lote en donde se puede hacer una única vivienda. ¿Sí? Entonces la regulación de ese suelo también incide en el precio. Que serían los indicadores urbanísticos. Y bueno, y esto de nuevo aparece vinculado a la oferta y la demanda. Cuanto más oferta hay, menos vale el suelo, y cuanto más crece la demanda, aumenta el valor del suelo. Ya estoy terminando, creo que esta que es la última. Entonces, ¿qué podemos concluir también de esto? ¿Cómo podemos entender ese acceso al suelo? Y eso está íntimamente vinculado con el precio del suelo, a partir de eso que les explicaba recién, de todas las variantes que pueden aparecer para que ese precio del suelo aumente, y está íntimamente relacionado con las condiciones sociales que veíamos hoy más al inicio de la clase, ¿no? Cuando las tasas de inflación son altas, cuando la gente no tiene acceso a un mercado laboral formal con buenos salarios, la capacidad de acceso a ese suelo es menor. Entonces, esta relación entre las dos cosas son fundamentales para poder entender por qué todavía no tenemos resuelto el acceso al suelo y el acceso a la vivienda. Y un tema que también está dicho en la bibliografía y que me parece que es clave es que hay una demanda universal. Nosotros podemos dejar de lado la posibilidad de comprar un auto o de comprar una computadora, como decíamos recién, pero todos necesitamos un lugar donde vivir. Entonces, esa situación de que es una demanda universal del suelo es fundamental para poder entenderlo en este contexto. Creo que no tengo más diapositivas, no. Bueno, esta es la bibliografía, que principalmente es la bibliografía de la unidad temática vinculada con la organización social y económica. Y acá, como siempre se les dejan unas preguntas, también les propongo unas preguntas para considerar estos dos temas, que las pueden trabajar si quieren en las comisiones, y si no, también por ahí les sirve para poder preparar el examen final, para saber más o menos a qué apunta cuando les preguntamos sobre estos temas. Listo, ahí llegué al final de la clase.